Estamos en comunicación vía satélite con Tucson, Arizona. Ahí se encuentra el productor de televisión John Sistiaga, quien es director de Reporteros 4, el programa que produjo el documental Los Guardianes de Chávez y que nosotros vimos estos dos últimos días. John, muchísimas gracias por estar con nosotros. Justamente el día que nos estás visitando se produjo una noticia muy importante en las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Qué pasó esta tarde, hace muy poco? Esta mañana comenzaron y luego esta tarde se supo que los presidentes de ambos países acordaron relanzar las relaciones bilaterales. Fue una reunión que mantuvieron en Santa Marta. Juan Manuel Santos y Hugo Chávez también decidieron trabajar en conjunto respetando las soberanías. Quiero, antes de pasar a hablar sobre este documental, mostrarles a nuestra audiencia lo que decía el presidente Hugo Chávez sobre tu material. Anoche CNN transmitió un documental y prometieron pasarlo hoy otra vez y mañana otra vez. Vaya, yo no merezco tanta importancia. ¿Cómo se llama el dueño de CNN? Bueno, los dueños de CNN no pierdan tanto tiempo, yo no merezco tanta importancia. Los guardianes de Chávez, y ahí ponen a la guerrilla, ahí ponen a no sé cuánto el terrorismo. Es una cosa ridícula, pero verdaderamente ridícula. Lo que uno quiere es paz. La guerra verdadera que estamos librando en Venezuela es contra el hambre, contra la miseria, contra las desigualdades de un pueblo que merece un mejor destino. Quiere paz, también decía el presidente Hugo Chávez que ellos intentan combatir a la guerrilla. Y precisamente quiero hablar de este tema contigo, John. Primero, antes de pasarnos a este segmento que mostramos anteriormente, ¿por qué no nos cuentas cómo hicieron este material, este documental? Bueno, que el presidente Chávez haya hablado del reportaje, la verdad a mí y a nuestro programa nos llena de orgullo, y que solo lo haya tildado de ridículo con la capacidad retórica que tiene el presidente, es que no tiene que ser tanto, ¿no? Al menos hemos logrado una cosa, Carlos, y es que Telesur os haga una invitación oficial para acudir allí también a Venezuela, y como tú has dicho, aceptáis la invitación, y no solo eso, pedís que no estéis acompañados de ningún funcionario que os diga o lo que tenéis que decir o lo que tenéis que hacer, ¿no? Eso ya es una victoria que nosotros no tuvimos y que tuvimos que andar sorteando de alguna manera para poder llegar a los sitios a los que llegamos. ¿Cómo se produce, programa y realiza un reportaje de estas características? Por encima de lo que seguramente estarán diciendo todos los tuiteos y los facebookeros y la gente que os está escribiendo, la gente que esté criticando este programa, las cosas son mucho más sencillas y mucho menos conspiranoicas. Es decir, el periodismo real, el periodismo honrado y el verdadero no tiene una agenda política. Le da igual si hoy se reúnen el presidente Chávez y el nuevo presidente Santos. Le da igual si hoy hay una ley en Arizona o no lo hay. Simplemente va y acude allí donde crea que hay una información y una nueva arista, un nuevo enfoque que dar a esa información. Y eso es lo que hicimos nosotros. La percha que tuvimos fue que la Audiencia Nacional, la máxima instancia antiterrorista en España, había sacado un auto en la que decía que en la zona de Guasdualito, en la frontera entre Venezuela y Colombia, había evidencias más que importantes de que habían sido entrenados al menos 7 miembros de la organización terrorista vasca ETA. Con esta percha decidimos ir a investigar esas y otras cosas que decía ese auto, como que había allí fuerte presencia guerrillera de las FARC, de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, del ELN y de otros grupos que apoyaban a la lucha de la organización terrorista vasca ETA. Con esa percha acudimos allí y nos encontramos con una realidad, que es que en Venezuela hay cierta violencia política, mucha violencia criminal, muchas armas sueltas, y que de hecho estuvimos a punto de titular ese reportaje algo así como Venezuela armada. John, pero precisamente este punto, esta premisa que mencionas, que iban a ver ustedes si había relaciones con ETA y con las FARC. El presidente Hugo Chávez decía esta tarde con su homólogo colombiano que ellos combaten a la guerrilla, que decía un punto interesante, no sé si tenemos las declaraciones exactas, pero el punto de él era, vamos a escucharlo, me dicen que sí los tenemos. Escuchémoslo al presidente venezolano. Si yo apoyara a esa guerrilla, como en muchas ocasiones en la historia algunos países han apoyado movimientos violentos, guerrilleros, o como se les llame en otros países, vecinos o no. Si yo apoyara a la guerrilla, créanme que el esfuerzo que hubiera hecho ya en 11 años hubiera sido mucho
Hubiera sido muy grande y tuviera resultados, pues. Fuera notable. Recursos con una frontera tan grande. Armamento. Recursos que a nosotros no es que somos ricos, pero conseguimos. Nosotros no apoyamos a la guerrilla. Convénzanse los que tengan dudas. Nosotros no apoyamos a la guerrilla, decía el presidente venezolano. Lo que quiero que me aclares, porque indudablemente viendo el documental de ustedes nos quedan dudas. Ustedes no encontraron pruebas que demuestren lo contrario de lo que está diciendo el presidente venezolano. No encontraron, no pudieron hablar ni con guerrilleros. El reportero tuyo decía, me dijo fulano, me dijo sultano, y después tenemos esta conversación que mantuvo con este militar, pero sacando eso no hay otro elemento que les dé pruebas a ustedes fehacientes de que sí efectivamente apoyan a la guerrilla. ¿O no? Bueno, Carlos, yo no estoy aquí para desmentir ni para confirmar las palabras de hoy del presidente venezolano, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si este reportaje lo habéis emitido vosotros es porque creéis que es un reportaje que merece la pena, que ha pasado vuestros controles de calidad y que por tanto merecía estar en vuestra cadena. Así que lo que se muestra en ese reportaje es que un reportero llamado David Beriain, con un background en zonas de conflicto tremendo, que ha estado en Irak, que ha estado en Afganistán, que ha estado conviviendo con los talibanes, que ha estado entrevistando a la resistencia en Irak, que ha estado en Palestina, y no solo eso, sino que ha estado y entrevistado a comandantes de las FARC como Pastor Alape hace exactamente 3 años, es decir, que conoce perfectamente a las FARC y a otro tipo de guerrillas, llegó a una zona en la que, si hubiera tenido desde luego un poco más de tiempo, no dudo que hubiera llegado al FBL, a las FARC, al ELN o a quien estuviera por esa zona. Como tampoco dudo de que ese reportero, cuando dice que llega a un pueblo donde no le dejan grabar, y ese pueblo está tomado por la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, yo no dudo de mi reportero, ni de el cámara que lo acompaña, ni de la reportera que también les acompaña como guía local, cuando me dicen que no pudieron grabar un solo plano y que a la salida de esa población, a 10 kilómetros, se encontraron con un puesto militar donde ocurre y transcurre todo ese fragmento que acabáis de poner. Y ese militar, como se ha escuchado, iba a decir que como se ha visto, pero sí que como se ha escuchado, le confirma que en la zona del territorio venezolano existen hasta 13 campamentos guerrilleros. 3 de ellos, como dice por 2 veces en alto el reportero, que no sabe si está siendo grabado o no, pero por si acaso lo dice en alto y le hace repetir al militar, 3 de ellos de las FARC y del ELN, que no lo está diciendo David Beriain, que está diciendo en alto lo que pone ese mapa de inteligencia militar del ejército venezolano en esa zona llamada La Gabarra.